Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del EGFR, que quizás parezca que mi perro puso la pata en el teclado y escribió algunas letras aleatorias, pero en realidad nos estamos refiriendo al receptor del factor del crecimiento epidérmico, por sus siglas en inglés. Es posible que ustedes lo encuentren con estas siglas o que lo encuentren también como HER1. Para comenzar, vamos a hablar de las mutaciones genéticas en sí, a grandes rasgos. Si nosotros tuviésemos que definir cáncer, hay muchas formas de hacerlo, pero una de esas maneras es diciendo que es una enfermedad genética. ¿Por qué? Porque el cáncer es causado por ciertas mutaciones, por ciertos cambios a nivel genético que controlan la forma en la que nuestras células funcionan, crecen, se dividen. Los genes llevan, por así decirlo, instrucciones, un manual para producir células, en que les dicen cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué situaciones no hacerlo. Y en los casos en los que encontremos una mutación, un cambio genético, muchas veces puede causar que estas células evadan los controles normales del crecimiento y se vuelvan neoplásicas. ¿Por qué? Porque ya no siguen el protocolo, el manual de proliferación celular. Entonces, algunas de ellas, por ejemplo, pueden aumentar la producción de células que no eran necesarias en ese momento. Otras pueden producir la formación anormal o atípica de una proteína que sea no funcional y que por lo tanto no pueda cumplir con su función. Muchas de las proteínas tienen la característica de ser supresoras de los genes tumorales. Entonces, si se muta la célula que debería suprimir los tumores, no hay quien suprima los tumores. Y eso es paso libre para el crecimiento cancerígeno. Esto es una forma bastante superficial de verla. Los cambios genéticos pueden ser hereditarios o pueden ser adquiridos. Los hereditarios son el menor de los casos, más o menos un 5%. Y son mutaciones que están presentes a nivel de las células germinativas, entonces las vamos a ver dentro de la línea familiar. En cambio, los cambios genéticos adquiridos son a lo largo de la vida de la persona como resultados de errores del ADN en que el cuerpo no puede solucionarlos, no lo puede reparar, hay un daño y las células proliferan con ese daño. Muchas veces ese daño se produce como respuesta a un daño producido por algunas sustancias, como ser el humo del tabaco o la exposición a la radiación ultravioleta del sol. Y es importante que sepamos que estos cambios van a ser tipo somáticos, que no son hereditarios, son adquiridos en este caso. Y vamos a enfocarnos en la clase de hoy en cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque dijimos que íbamos a hablar del EGFR. Y hay un subgrupo de adenocarcinomas de pulmón, sobre todo que está asociado a mujeres y a no fumadores, que va a tener justamente esta mutación activadora del receptor del factor del crecimiento epidérmico. Entonces, lo desdoblemos un poquito. Aquí en Argentina es importantísimo el cáncer de pulmón. Para 2018, en las estadísticas del Instituto Nacional de Cáncer, se diagnosticaron más de 11.500 casos de cáncer de pulmón, lo que lo pone en tercer lugar con respecto a la incidencia como cáncer de mayor incidencia para ambos sexos. Está cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Es importante que remarquemos que estas estadísticas son de 2018. Para 2010, cáncer de pulmón era el principal cáncer, el número 1, y ahora bajó 2 lugares. ¿Por qué? Esto puede tener mucho que ver con la concientización que se está logrando del riesgo del hábito tabáquico y también con la mala alimentación que lleva a que cáncer de colon haya subido en su posición. Eso es con respecto a la incidencia, a la cantidad de diagnósticos nuevos por año. Con respecto a la mortalidad, en 2018 en Argentina murieron 9.485 personas por cáncer de pulmón, que es un número altísimo. Lo que estamos queriendo decir acá es que cáncer de pulmón es el principal causante de defunciones por neoplasias malignas en Argentina. Si bien es el tercero en incidencia, es el primero en mortalidad. O sea que la forma que tiene su comportamiento biológico es muy agresivo. Y dentro de todo esto existe un subgrupo que dijimos que era de adenocarcinomas, y dentro de adenocarcinomas, los que tienen una mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico,
que va a estar asociado principalmente a mujeres, a no fumadoras y sobre todo de origen asiático. Se encontró que las mutaciones activadoras del dominio de quinasas del EGFR estaba presente en un 20% de los casos de cáncer de pulmón por tipo células no pequeñas en América, pero hasta en un 50% en los países asiáticos. O sea que va a ser bastante más frecuente en ese lado. Con respecto al gen EGFR específicamente, que es el que estamos tratando ahora, nosotros tenemos que saber que es el gen que da origen a una proteína que participa en la multiplicación y supervivencia celular. ¿Cómo lo hace? Esta proteína se encuentra en las superficies de algunas células y se une al factor de crecimiento epidérmico. La proteína del EGFR participa en las vías de señalización celular y controla la multiplicación y supervivencia de las células. O sea que es normal tener la proteína EGFR. Todos nosotros tenemos la proteína EGFR y se porta bien y hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Pero acá viene la complicación. ¿Qué pasa cuando existe una mutación? Van a aparecer muchas de estas células. Se produce una cantidad mayor a la normal, a la esperada, a la necesaria de proteínas EGFR. Entonces, si yo digo que una célula normal produce proliferación celular, ¿qué pasa cuando yo tenga muchas células anormales? Va a producir muchísimas células. Es una proliferación descontrolada, es una multiplicación más rápida, que llega más rápido a diseminarse. Y esto es lo que hace que tenga un comportamiento tan agresivo el cáncer de pulmón. En la clasificación general que nosotros hacemos de cáncer de pulmón, decimos que hay cánceres de células pequeñas y cánceres de células no pequeñas. En general, los cánceres de pulmón de células pequeñas, cuando se diagnostican, ya presentan metástasis. Por lo tanto, se tratan con quimioterapia. Pero los demás cánceres de pulmón, o sea, los cánceres de células no pequeñas o no microcíticas, dentro de los cuales encontramos los adenocarcinomas, se pueden tratar con resección, extirpando la neoplasia en tanto ésta esté limitada al pulmón. Y además, si nosotros encontramos en los adenocarcinomas la mutación del EGFR, tenemos un tratamiento que podemos hacer dirigido, podemos hacer una terapéutica específica para estos casos. Se determinó en 2004 que estas mutaciones activadoras son en el dominio quinasa del EGFR. Entonces, ahí se dieron cuenta que tenía una muy buena respuesta al tratamiento con inhibidores de la tirosina quinasa, como ser la erlotinib o gefitinib. Estos son agentes que van a ayudar en el tratamiento y eso es justamente lo que interesa que ustedes sepan, lo que importa que se acuerden. ¿Por qué? Porque si bien la clasificación, la estadística es muy importante, lo fundamental es que entiendan para qué sirve y para qué lo aplicamos. Y acá viene algo que tiene que quedar grabadísimo. La alteración o mutación del EGFR es un factor predictivo para cáncer de pulmón, sobre todo para adenocarcinoma, porque nos va a ayudar a determinar la terapéutica que se va a realizar en el paciente. Esto es todo sobre este tema. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda la puedan dejar por los comentarios.